Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí listo en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludo a toda Venezuela. Interesantes temas que analizar cuando hace tan solo pocas horas la oposición venezolana emitió una resolución de 10 puntos con el espíritu que ellos califican como la restitución del orden constitucional. Están invocando el artículo 350 de la Constitución pidiendo desconocer al gobierno y también convocando a un proceso de elecciones presidenciales lo más pronto posible. También están invocando el artículo 333 para restituir el orden institucional. También hacen un exhorto a las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo califica usted esta nueva hoja de ruta de la oposición venezolana? Para mí es sediciosa, insurreccional y golpista. Definitivamente la oposición lo que ha hecho es ratificar una ruta al margen de la Constitución, al margen de la democracia, al margen de la ley y contrario incluso al espíritu nacional, que quiere paz, quiere tranquilidad. Y los hemos visto pues en las calles de Venezuela, fundamentalmente en los barrios ricos de Venezuela. Estamos hablando de los que tienen la barriga llena, pues los que están bien en este país son los que mantienen este tipo de protestas y cada día son menos, porque las últimas salidas a la calle en cada escaramuza no pasan de 4 o 5 personas. Ese es lo que llaman el desgaste que le ha producido el foquismo, porque han venido atentando contra Venezuela. Digamos, es conocido pues, y es comunicacional incluso, la forma como asaltan todo tipo de institución pública y privada. Aquí no se salva a nadie, pues la propiedad privada ha sido también afectada. Pequeños, medianos y algunos grandes negocios han sido atacados, quemados, asaltados, saqueados. E igualmente, instituciones públicas. Aquí es muy común que se habla de que no hay comida, que no hay medicina, pero tú ves quemando gandolas de comida, gandolas de medicina, atacando preescolares con niños adentro. Bueno, pero que eso ya es una tradición. En el 2014 Leopoldo López asaltó y quemó la fiscalía con la señora fiscal adentro. Entonces es como una doctrina de que definitivamente están buscando los muertos y todo un camino de violencia muy negativo para el país. La oposición definitivamente no le sirve para nada a este país. Diputado, ¿por qué pensar en todas las protestas y las acciones de calle como una lucha de clases sociales? ¿Cómo piensa usted están hoy los sectores populares cuando ha habido distintas manifestaciones solicitando alimentos y medicinas en barriadas populares que tienen muchísima connotación en nuestro país? Mira, hasta ahora lo que hemos conocido en las barriadas populares son estos focos que van y son gente extraña del barrio. En Valencia ocurrió, fueron a la zona sur a asaltar y a saquear negocios. Y era gente encapuchada, armada, gente contratada por la oposición, fundamentalmente malandro. Estamos hablando aquí de un cóctel peligroso, AMPA política con AMPA común. Pero el espíritu de nuestro pueblo, yo soy el primer defensor del derecho del pueblo a manifestar, es un derecho constitucional y es parte de la democracia. Pero lo que nosotros estamos viendo es precisamente todo lo contrario, esas no son manifestaciones pacíficas. Lo que hemos visto nosotros es que prenderle fuego a una persona, que de paso es una categoría que se introduce peligrosamente en Venezuela, que es el crimen de odio. Primero, quemar a este muchacho por su color y porque lo presume chavista, es un crimen de odio. Igualmente peligroso fue la quema de la Casa del Artesano en Mérida, porque hacía figuras alusivas a la revolución. Bueno, fue quemada su casa. O el Guardia Nacional que fue linchado en el estado Lara. Esos son crímenes de odio. La recién agresión a los padres del defensor del pueblo en el Tigre, esos son acciones de odio inoculados por este liderazgo lamentable, precario de una élite pequeño burguesa que es cipaya de intereses extranjeros, fundamentalmente de los Estados Unidos y de intereses de empresas transnacionales. A eso es que le sirve ese liderazgo precario. Yo soy de los que quisiera ver una oposición que tenga proyectos que presentar, que pueda dar el debate de las ideas y que podamos establecer como que es una cultura del debate político, pero no, lo que tenemos es
un liderazgo, una élite que asaltó la oposición y la lleva por estos derroteros de violencia que definitivamente no trae nada bueno y que no aporta nada al país. Diputado, ¿cómo califica la muerte de jóvenes en el contexto de estas protestas? Y quisiera que habláramos de los últimos casos donde han estado involucrados también efectivos de la Guardia Nacional. Muy lamentable para mí. Toda muerte creo que es lamentable. Ahí hay que, como quien dice, hacer un inventario de lo que está ocurriendo, porque la oposición, su vocería y la propia fiscal, lamentablemente, quiere atribuirle que los muertos son producto de las acciones represivas. Y yo creo que más bien hay que hacerle un reconocimiento a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional, que ha tenido un papel muy institucional y profesional, porque para el despliegue de fuerzas en estas acciones en todo el país, las bajas atribuidas a la fuerza pública son pocas y no pasan de 6. Y mira cómo es la cosa, cuando hay una política de Estado que defiende los derechos humanos, cuando ha habido exceso de la fuerza pública, ha sido el propio gobierno quien ha puesto a los funcionarios a las órdenes de los tribunales y a las órdenes de los organismos de investigación de estos casos. En el pasado, cuando ellos gobernaron, cuando Henry Ramos fue gobierno, aquí mataban a los estudiantes, mataban a los obreros, y el Estado se ocupaba de amparar a la policía asesina o el guardia que asesinaba. Eso no ocurre ahora en estos tiempos de revolución, donde ese funcionario tiene que asumir sus responsabilidades. Ahora, si tú te buscas el resto de los fallecidos, que ya va por una cantidad cercana a las 80 personas, te consigues que algunos han muerto manipulando morteros y artefactos explosivos, otros han sido asesinados por armas de fuego allí en estas acciones violentas, otros han caído, por ejemplo, unos electrocutados asaltando comercios. O sea, han habido diferentes situaciones y todas deben ser investigadas y todas deben ser esclarecidas, porque es lo que el país y para todos debe existir justicia. Debe existir, pero lamentablemente la Fiscalía solo le interesa si puede involucrar a la policía, a la guardia. Lo demás, si ella sabe que hay involucrados, encapuchados, asesinos, ¿no?, de la oposición, eso no le interesa a la señora fiscal. En Venezuela peligrosamente se está formando una figura como el Ku Klux Klan norteamericano, que era gente rica, racista, blanca, que buscaba matar a los negros o a perseguir a los comunistas. Algo así ha montado la oposición en un cóctel peligrosísimo, donde hay una alianza de lo que es la delincuencia política con la delincuencia organizada. Diputado, acerca de la fiscal que mencionaba hace pocos momentos, ha habido frases muy contundentes que pronunció la fiscal hace pocas horas. Voy a citar algunas para conocer su apreciación y sobre todo vincular estas frases al antejuicio de mérito contra la fiscal, que ya fue aprobado, que fue admitido por el Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal asegura que el Estado puede entenderse como disuelto. Advierte a la población sobre la muerte del derecho. Venezuela está en el mayor peligro de la historia republicana. ¿Qué le responde a usted, la fiscal, a estas afirmaciones tan contundentes? La conozco mucho desde joven. Creo que se ha apartado de su trabajo institucional, le está faltando a la Constitución y a la ley, y no diferencio el discurso de la fiscal desde esa Solórzano, por ejemplo. Con eso te lo digo todo. Es lamentable. Ella tiene una responsabilidad frente al país que debería cumplirla. Ella no está ahí para politizar la justicia, está precisamente para seguir los casos, la investigación y hacer sus actuaciones en función de que la justicia existe en Venezuela. No estar calificando políticamente, me interesa y no. Eso es lamentable por ella, porque de verdad que tiene una expectativa diferente, y pensé que no iba a terminar así, que podía hacer un buen trabajo y que iba a salir por la puerta grande del ministerio. Lamentablemente no ha sido así, y bueno, la historia se encargará pues de enjuiciar el trabajo de la fiscal Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público. El pueblo y la historia se lo juzgará. Diputado, acerca de esas expectativas, ¿son expectativas políticas o expectativas apegadas al derecho? Mira, todas se ve que son políticas. Cuando te dije que no diferencio el discurso de ella de Dersa Solórzano, es porque hay, como quien dice, unas circunstancias similares en los propósitos que allí se quieren. Aquí en Venezuela en este momento hay delitos contra la sociedad y contra el Estado, y lamentablemente la fiscal está amparando esos delitos contra la sociedad y el Estado, en los cuales hay intereses transnacionales de gobiernos extranjeros
involucrados con una élite cipaya, con una élite servil que hay en Venezuela, que lo que busca es la injerencia y la intervención en Venezuela, y lo acabamos de ver en la OEA. Si alguien tenía dudas, esa reunión fue convocada a petición del gobierno estadounidense. Y allí, bueno, eso fue una tragedia, una tragicomedia lo que pusieron estos gobiernos serviles y aliados del imperialismo en la OEA, porque triunfó la dignidad, triunfó las posiciones justas de América Latina, porque no pudieron buscar una sanción a Venezuela. Y mire que se han venido secando, han venido quemándose. Primero comenzaron con los gobiernos del Mercosur, que eran los archienemigos de Venezuela en ese foro político. Hoy nadie da medio ni por Horacio Carter, ni por el señor Macri, ni por Michel Temer. Buscaron entonces al gobierno del Perú, de PPK, y al gobierno de México. Por cierto, muy grave la actuación del gobierno de México, que faltó a lo que es el protocolo de bien en materia consular. Porque bueno, no protegieron la seguridad de los diplomáticos, en este caso venezolanos. Yo te aseguro que los diplomáticos norteamericanos tenían doble seguridad en Cancún, mientras que los diplomáticos venezolanos fueron expuestos, incluso se les facilitó el trabajo a terroristas venezolanos para agredir a nuestros diplomáticos. Allí hay una falta gravísima del gobierno mexicano, que entiendo yo que nuestro gobierno usará pues los mecanismos diplomáticos para hacer las reclamaciones del lugar. ¿Cómo se pueden interpretar los cambios en el alto mando militar y la ratificación del ministro Vladimir Padrino López? Mira, me parece positivo, gente de mucha valía que conocemos, creo que tienen una tremenda responsabilidad, pues la Fuerza Armada forma parte pues del desarrollo de nuestro país, y más en este momento que lo que está en peligro es precisamente la soberanía y la integridad territorial de nuestra patria. Hay amenazas externas que requieren la unidad del pueblo venezolano. Cuando digo la unidad del pueblo venezolano, es el pueblo civil y el pueblo en armas. Ese pueblo armado que también forma parte pues, de la defensa integral de nuestro país, y más en estos momentos pues, de esa amenaza potencial, y que tenemos una élite traidora, porque es traición a la patria. El papel que hacen algunos diputados que se van al exterior a solicitar abiertamente a gobiernos extranjeros que intervengan en los asuntos internos de Venezuela. Lo que querían votar en la OEA, imagínate tú, una intromisión fragante en los problemas nuestros, de pronunciarse en contra de un proceso como la constituyente que está, ¿no?, en las normas constitucionales nuestras. Es un proceso interno donde no tiene nada que ver el gobierno del Perú ni ninguno de los gobiernos que pretendían pues por la dirección de Estados Unidos y el mandato norteamericano de inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Eso no lo acepta, mira, ningún país del mundo, solamente estos cipayos venezolanos, ¿no?, que se dan, como quien dice, la licencia de poner el ridículo en el exterior, y yo me imagino que lo verán con muy malos ojos, porque yo le aseguro que ningún diplomático colombiano quisiera ver un gobierno pidiendo una intervención en Colombia o en el Perú, pero solamente tú ves estos venezolanos con aquel desparpajo y aquella inmoralidad solicitando una agresión a su propia patria. Se nos agotó el tiempo. Yo quiero que sea muy breve para que me responda. ¿Qué peso tiene la presión interna y externa para que se lleve a cabo la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Constituyente hoy está en manos del pueblo, y el pueblo venezolano, con su dignidad, con su coraje, con su democracia, saldrá adelante y establecerá la victoria de la paz en Venezuela. Esa es la razón fundamental de la Constituyente, y hoy cabalga firme en las manos de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestra gente que de verdad quiere un futuro de paz y un futuro próspero para todos los venezolanos. Si está convencido de que está en las manos del pueblo, ¿estarían dispuestos a someter a la Asamblea Nacional Constituyente a un referéndum consultivo previo? Es que no es necesario. Lo que es importante es que el producto de esa Asamblea Nacional Constituyente va a ser sometido a la aprobación del pueblo. Más democracia que esa, imposible. Y no tienen moral los voceros de la Cuarta República, porque la Constitución del 61 salió de las cúpulas, ¿no?, de las élites empresariales, y le impusieron al país con garantía suspendida esa Constitución. La única Constitución que ha sido votada ha sido la del 99, y la que salga de este proceso constituyente también será aprobada por el pueblo. Agradecemos su presencia en el estudio de Noticiero Venevisión. Gracias por estar en Entrevista a Venevisión. Saúl Ortega, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esto.